soy Elisa Lucas, coordinadora académica de PROMIR. Ahora os enfrentáis a una situación en la que tenéis que elegir qué hacer. Han salido los resultados del Ministerio, tenéis varias opciones posibles y una de ellas es repetir el MIR. Desde luego es una decisión importante, os enfrentáis ahora a lo que podría ser vuestro futuro profesional y en realidad no lo veáis como una pérdida de tiempo, son 8 meses de vuestra vida que os pueden dar plaza para hacer lo que realmente queréis hacer. Entonces, dentro de esta nueva etapa, en PROMIR queremos acompañaros con un curso específico para vosotros, que sería el curso REMIR, y que queremos ahora presentaros, explicaros un poco la filosofía, cómo está estructurado, cuáles son sus fases y qué tendríais en el día a día de cada una de ellas para que os animéis y desde luego no perdéis esa oportunidad de realmente conseguir la plaza que queréis. De manera que vamos a empezar, vamos a ver qué es lo que ofrece PROMIR y en concreto el curso REMIR. PROMIR es una plataforma para la preparación individualizada del MIR. Haciendo un símil deportivo, no es lo mismo estar en una clase de pilates, por ejemplo, con otras 30 personas, en las que cada uno tiene su nivel y la profesora, pues, por muy buena que sea, tiene que hacer una clase un poco estándar y cada uno pues hace un poco lo que puede con las indicaciones que le pueda estar dando la profesora, atendiendo a cada uno en la medida de lo posible, que ir a una clase con un fisioterapeuta que esté en concreto contigo, mirando cada movimiento que haces y empujándote a que saques el máximo partido a cada hora de clase. De manera que eso es PROMIR. Es una plataforma que tiene inteligencia artificial y una metodología basada en preguntas, de manera que se va a adaptar a cada alumno, sea cual sea su nivel de base, y le va a empujar a que siempre pueda sacar el máximo partido y el mayor número de netas luego en el examen MIR. En concreto, ¿por qué elegir ProRemir? Bueno, ProRemir tiene una característica muy buena y es que empieza con una fase de calibración que se os sirve de autoevaluación y es un paso muy importante para alimentar la inteligencia artificial y que luego el resto de fases sean lo más adaptadas posible al desempeño del alumno o a las necesidades del alumno. Además, hay una cantidad de eventos bastante importante, de manera que se hacen muchísimas preguntas y al final de la fase el alumno tiene todos los conceptos MIR clásicos totalmente dominados, así como la técnica de examen. Y además tiene una fase de estudio con una particularidad de ser un poquito más amplia que otros cursos en PROMIR, de manera que es posible compaginarla pues, con jornadas parciales en las que a lo mejor pues, estéis trabajando, tengáis otras limitaciones para poder dedicarle al estudio. Alguno de vosotros a lo mejor me diréis, pues mis circunstancias hacen que mi disponibilidad sea muy, muy limitada y no sé si se ajusta a mis necesidades. Pues sí, REMIR tiene esa posibilidad de no solamente con el calendario adaptativo, sino además con esa inteligencia artificial. Si hacéis ese primer evento de calibración que os recomiendo para alimentar a la plataforma con vuestro perfil y que sepa cuáles son los puntos en los que hay que reforzaros, podéis estar aprovechando esa inteligencia artificial con todo el entrenamiento en preguntas adaptativas. Tendréis a los profesores, a las tutoras y a soporte siempre a vuestra disposición y pendientes de vuestro desempeño, y podréis utilizar, por supuesto, también todas las herramientas que ofrece la plataforma y compararos con el resto de la comunidad MIR a la hora de hacer los simulacros. De manera que sí, para todos vosotros REMIR es una opción muy viable y muy recomendable. Vamos a ver en qué consiste el curso REMIR paso a paso. Números generales, es un curso que su duración estándar es desde abril hasta la fecha del examen MIR en enero, finales de enero. Consta de 4 fases: calibración, construcción, consolidación y competición, que veremos ahora más adelante. Y en números generales, un alumno estándar podría estar haciendo del orden de 26 simulacros, unos 1000 entrenamientos con una cantidad de preguntas variable, unos 200 repasos también con la cantidad de preguntas variable, y en total todo esto sumaría alrededor de 29.000 preguntas. Algo más de 156 simulacros, que ya es bastante. Algunos de vuestros compañeros que ya han pasado por este curso dicen cosas como esta, ¿no? Que con PROMIR es imposible fallar los conceptos que se repiten en el MIR. Bueno, no sé si imposible, pero desde luego muy difícil, porque se machacan mucho. Y al final haces tantas preguntas que llegas al final del curso con la técnica de examen totalmente dominada y con muchísima seguridad a la hora de hacer exámenes tipo test.
Vamos a ver las fases una a una. La fase de calibración, como os decía, es una fase muy importante tanto para los que sigáis la metodología como para los que no. Es la fase en la que la plataforma os conoce, sabe cuáles son vuestros puntos débiles, cómo debe de regular los eventos de entrenamiento para favorecer vuestro aprendizaje y subir el número de netas, y además para vosotros os sirve mucho para conocer qué aspectos son los que no domináis. Seguro que sabéis que ya hay cosas que se os dan peor, pero es mucho más interesante incluso que pongáis de manifiesto o reconozcáis aquellas cosas que a priori pensabais que se os daban bien y no se os dan tan bien. Luego haréis un estudio, gracias a esto, mucho más enfocado y lo aprovecharéis mucho más. Esta fase consta de aproximadamente un mes y en cada día tendréis pautado el entrenamiento de una asignatura con aproximadamente 100 preguntas. Con esto hacemos un mapeo de toda la asignatura, de todos los temas, diferentes niveles de dificultad, y así tenemos una imagen muy real de cuál es vuestro nivel de base y cómo se puede mejorar vuestro desempeño. La siguiente fase abarcaría aproximadamente desde mayo a octubre, es la fase de estudio en la que se pasa por todas las asignaturas, se hace un estudio de todas ellas, se sientan las bases, se estudian los conceptos de todo el temario, utilizando esa memoria de trabajo más inmediata, y también al final del día se refuerza esa memoria a largo plazo con unos eventos de repaso que están constantemente evocando conceptos que ya habéis visto en días anteriores y por lo tanto que no debéis de olvidar. Sin daros cuenta vais a estar haciendo una especie de mini vueltas constantemente, de manera que vais a estar revisando y repasando espaciado en el tiempo todos los conceptos y reforzando lo que no sabéis y por supuesto no olvidando lo que sabéis. La estructura de esta fase son 3 eventos principalmente: un primer entrenamiento de 25 preguntas de lo que vais a estudiar ese día a modo de pretest. Luego estarían los eventos de estudio que finalizan todos ellos con un pequeño post-test de 10 preguntas para que veáis si ese estudio que habéis realizado ha sido efectivo o no. Y por último, un evento de repaso que mezcla preguntas de lo que habéis estudiado ese día para, de nuevo, reforzar lo que habéis estado estudiando, con preguntas de temas que habéis estado revisando en días anteriores, y así no olvidar nada y reforzar la memoria a largo plazo. Las siguientes fases, consolidación y competición, van a seguir más o menos la misma estructura y van a variar en cuanto al número de preguntas en los eventos de entrenamiento. Esta fase de consolidación es una fase eminentemente de repaso, ya habéis pasado por todas las asignaturas, ya sabéis en qué falláis, la plataforma os conoce perfectamente, y es afianzar todos los conceptos y puntos débiles, haciendo un repaso adaptativo de todas las asignaturas y reforzando la memoria a largo plazo. El entrenamiento al principio del día ya es de todas las asignaturas a modo de mini simulacro, y el repaso al finalizar el día de 40 preguntas. Y por último, la fase de competición sería el último mes. Eminentemente es una fase de entrenamiento en la que hacéis muchísimas preguntas tipo test. Empezáis el día con 100, termináis con 40, y lo que se trata de esta fase ya es el último repaso, ya muy, muy por encima de las 4 cosas que tenéis que revisar, y sobre todo eso, mucho entrenamiento en preguntas. Vamos a pasar a continuación a la plataforma para que veáis un poco las herramientas que dispone y podáis ver qué posibilidades os ofrece. Aquí en plataforma he accedido a través de la barra del lateral a las diferentes herramientas. En primer lugar tendríamos el calendario, que es el cuadro de mandos para cualquiera de vosotros si estáis siguiendo la metodología, porque aquí os va a marcar lo que tenéis que hacer cada día. En esta fase, por ejemplo, es la fase de construcción. Tenéis con una línea marcada las asignaturas que os tocan cada día. Podéis ver esto en más detalle con el calendario extendido, de manera que tenéis aquí la visión de a un mes, semana y día, y podéis ir viendo pues, qué os tocaría cada día para que os podáis ir organizando. Si volvemos, tenemos aquí este sistema de roscos que nos va a ir pautando los tipos de eventos que tenemos cada día para que nos vayamos forzando a hacer ese seguimiento de la plataforma e ir cumpliendo con todos los eventos que tenemos cada día. Empezaríamos, como decía, con un entrenamiento. Entonces vamos a acceder para que veáis un poco la pinta que tiene. Accedemos y a continuación nos iría planteando las 25 preguntas. Podemos ir respondiendo una a una y tendríamos la resolución de esta al final del examen. En la parte superior tendríamos marcadores que nos indican el tiempo que yo he ido dedicando a cada una de las preguntas y el tiempo que me queda. Tendríamos también, como veis, preguntas vinculadas a imagen, y una vez que yo termine mi test, finalizo y tendré una pantalla de mis resultados en las que podré revisar el examen que he realizado y ver cuál ha sido mi desempeño.
En este caso, aquí tendría la curva correspondiente a lo que sería la convocatoria en la que yo me encuentro de alumnos MIR y mi curva de resultados para que vaya ya haciéndome una idea de cómo voy con respecto a mis compañeros. Un resumen de cómo ha sido el examen, las preguntas que no he contestado, acertado y fallado. En esta parte inferior puedo ver unas miniaturas de las mismas, de manera que puedo hacer un repaso rápido y puedo en cualquier momento acceder a cualquiera de ellas, ver cuál ha sido la pregunta correcta, ver asimismo cómo ha sido el ratio de respuesta por parte del resto de la comunidad MIR, una explicación de esa respuesta y si no me ha quedado claro con esta explicación podría hacer vínculo directamente al texto y ver la parte del temario en la que está explicado este concepto para poder ampliar un poco más en la explicación. Por eso os decía que los que no podéis seguir la metodología, con este sistema de vinculación entre el texto y el temario podéis prepararos perfectamente haciendo los test a la carta y estudiando de acuerdo a vuestras necesidades. Ya que estamos aquí en el temario, vamos a ver un poco la pinta que tienen los temas. Como veis, tienen diferentes tipos de recursos, tablas, diagramas, cuadros de textos destacados, orientación MIR. Tenemos aquí algunos aspectos ya subrayados. Simplemente subrayar sería colocarse encima del texto y tendría ya aquí mi paleta de marcadores para utilizar el que yo considero oportuno. Ya vienen unos por defecto, por ejemplo, este verde llamado importante, este naranja para repasar. Entonces yo podría ir marcando a mi gusto el texto. Podría también, como veis aquí, poner una duda. En este caso es indicado en esta parte del texto no entiendo y el profesor rápidamente, de hecho si veis ha sido hoy mismo con una diferencia de minutos, me ha explicado esta parte del texto cuál es una explicación un poco más detallada para que yo sepa en este punto por qué pues, esta parte no la entiendo. Podéis avanzar en el texto, como os decía, tenemos diferentes opciones, aquí tenemos otra duda planteada e incluso os quería enseñar que aquí en esta parte en este temario hay una duda, por ejemplo, de una alumna que el profesor en su momento cuando la recibió consideró que era interesante que todos los alumnos pudieran beneficiarse de esa respuesta y la elevó a toda la comunidad. En este caso, por ejemplo, aquí, como veis, es la pregunta de una alumna que pide que por favor se muestre estos conceptos en forma de caso clínico y aquí el profesor pues lo desarrolla y lo publica para toda la comunidad para que todos los alumnos lo puedan ver. Como veis, aquí a lo largo del texto tenemos unas líneas finas azules que me están marcando lo que tendría que estudiar este día, de manera que yo puedo ir siguiendo el texto. Como veis, tenemos también aquí videoclases y una vez que yo acabara mi estudio, un botón de terminar estudio. Esto me permite hacer un post-test que me va a dar una visión de si mi estudio ha sido eficiente o no. De manera que yo podría continuar y una vez que termino puedo decidir si quiero pasar al siguiente evento de estudio o volver a estudiar porque pues a priori pues no se me ha dado tan bien y puedo volver a estudiar. Vamos a ver también otro tipo de herramientas. Como habéis visto en los marcadores, yo tengo la posibilidad también de, vamos a volver al tema, puedo crear mis propios marcadores. Vamos a hacer, por ejemplo, acceder aquí a una pregunta MIR que está vinculada en el texto, de manera que yo puedo ver cómo se ha preguntado ese concepto en el MIR, puedo contestar y dado que la he fallado, puedo volver y decir, bueno, pues voy a marcarme esta pregunta de una forma especial para poder revisarla posteriormente y que no se me escape. Me vengo aquí al apartado de marcadores y puedo crear mi propio marcador. Aquí en nuevo marcador puedo establecer un nuevo marcador, por ejemplo voy a llamarlo 1000 falladas, le voy a dar el color rojo para que sea algo llamativo, aceptar y ya tendré aquí dentro de mi paleta de marcadores un nuevo marcador, de manera que en este punto, en esta pregunta MIR que la he fallado, me lo voy a poner con mi marcador 1000 falladas y podría ir a rescatarlo en un momento posterior. ¿Cómo podría ver esos marcadores y hacer una revisión en función de los marcadores? Pues a partir de este recurso de listado, donde tendría toda la selección de marcadores que tengo disponibles, puedo ir revisando lo que tengo marcado como importante, por ejemplo en este texto, en esta parte del temario, tengo varios apartados marcados como importante, de manera que fácilmente pues, puedo ir a ellos. Puedo ir, por ejemplo, a este marcador de preguntas 1000 falladas y rápidamente localizar todas aquellas preguntas
que yo he detectado que están falladas y poder volver a realizarlas posteriormente, en una segunda vuelta, en la siguiente fase. ¿Qué más recursos pueden ser muy útiles? Pues por ejemplo el buscador. En este caso yo puedo establecer o buscar un término y ver no solamente en los diferentes recursos, figuras, tablas, vídeos, preguntas incluso, dónde está este término incluido, sino además me es muy útil para, por ejemplo, pues establecer relaciones con otras asignaturas y ver cómo este término o este concepto se ve en otras asignaturas. También, que es muy importante o muy interesante, poder tener aquí agrupados todos los recursos que componen el tema. Desde aquí podéis hacer un seguimiento por los diferentes temas y tenéis agrupadas las figuras, las tablas, incluso las videoclases, de manera que un día, si estáis un poco cansados o queréis simplemente revisar aquella videoclase que os fue tan útil, desde aquí pues podéis revisarlas y hacer una búsqueda mucho más efectiva de cada una de ellas. ¿Qué más conceptos os quería enseñar? Pues, por ejemplo, ya hay cosas que os pueden facilitar a la hora de estudiar, como puede ser la pantalla de ajustes, en las que yo puedo, por ejemplo, poner la pantalla en modo nocturno porque voy a hacer un estudio por la noche y no quiero que se me canse tanto la vista. Puedo ajustar también el ancho de columna, la fuente, es decir, lo puedo adaptar un poco a las necesidades propias para no cansarme tanto, a lo mejor. Tengo, por supuesto, un panel de notificaciones desde donde la plataforma me va a hacer llegar no solamente pues, que me falta X días para acabar un evento, sino, por ejemplo, en este caso, pues que el profesor Javier Martínez me ha contestado a mis 2 dudas. Tendría el apartado de soporte para trasladar cualquier duda que tenga, ya sea técnica o incluso de la metodología y demás, con un apartado de preguntas frecuentes, manual de usuario, tour virtual, incluso el acceso a los 10 temas más preguntados en el MIR, por si quiero llevármelo un día, un fin de semana que voy a estar fuera y quiero llevarme conmigo este pequeño apéndice. La herramienta de entrenar, que casi es una de las herramientas más potentes que tiene la plataforma. Desde aquí podéis rescatar test que hayáis realizado anteriormente o que hayáis dejado en stand-by, o podéis crearos un test nuevo. En este test podemos establecer el nombre que queramos, por supuesto, el número de preguntas. Podemos jugar con el tipo de preguntas que queremos utilizar. Preguntas adaptativas van a ser preguntas que la plataforma detecta que necesito trabajar, ya sea porque son conceptos a los que no me he enfrentado antes o porque los he fallado. Puedo también seleccionar preguntas MIR y entonces puedo seleccionar a partir de aquí qué año quiero de preguntas MIR, puedo seleccionar ambas. Puedo también establecer si quiero que la corrección sea pregunta a pregunta, de manera que voy contestando, viendo si he fallado o no, yendo al texto, volviendo al test, haciendo un entrenamiento que me sirva un poco de estudio, un estudio basado en preguntas, o puedo hacerlo al finalizar, como si fuera un entrenamiento, un examen MIR, un simulacro. Puedo establecer la dificultad, desclicando, aquí estaréis seleccionando, por ejemplo, preguntas de dificultad alta o dificultad alta y media. Podría seleccionar también incluso el tipo de enfoque o el tipo de pregunta, porque puedo a lo mejor ya haber detectado que hay determinado tipo de pregunta, como por ejemplo el tratamiento, que la suelo fallar. Puedo establecer el tiempo para que sea, por ejemplo, contrarreloj, e incluso el nivel de certeza, que lo que me fuerza es a establecer o a decirle a la plataforma cómo de seguro estoy a la hora de contestar. De manera que vamos a finalizar y se me crearía aquí mi test nuevo. Como veis, tenemos aquí el enunciado, en este caso es una pregunta MIR del año 2007-2008, y yo antes de preguntar debería establecer cuál es mi nivel de seguridad. Entonces, por ejemplo, pues creo, muy probable que sea esta, iría de esta forma contestando, y en el último momento pues podría ya darle por finalizado y tendría una corrección de mi test. De nuevo, aquí tendríamos la revisión del test en cuanto al número de preguntas acertadas y falladas, y el pequeño resumen del test, así como de las asignaturas que hemos estado revisando y el tiempo que he estado invirtiendo en ellos. Y como hemos seleccionado la opción de certeza, pues viendo en este diagrama, de acuerdo a lo que he ido señalando en nivel de certeza, cómo ha sido mi desempeño en preguntas acertadas y falladas. Vamos a ver dentro del calendario uno de los eventos también importantes, como sería en este caso el evento del simulacro, para que veáis la pinta que tiene. En este caso
Me iría aquí a la pantalla de simulacro. Como veis, tengo una primera pantalla donde volcar luego las preguntas. Desde aquí podría descargarme el cuadernillo donde tengo las preguntas de este simulacro maquetadas como si fueran el examen MIR, y en la parte inferior, final, las imágenes vinculadas. También podría descargar la plantilla de volcado de respuestas, por si quisiera hacer todo el examen, por ejemplo, en una biblioteca para simular al máximo las condiciones de un examen MIR real. Y en el momento en el que yo me pusiera a empezar a resolver el simulacro, le daría a iniciar simulacro y tendría ya en marcha el cronómetro para ir luego trabajando el examen e ir volcando en la plantilla todas mis respuestas. Una vez finalizado, pues veríamos la pantalla de mis resultados, cómo sería mi desempeño. Voy a ir en este caso a un examen de un alumno del año pasado para que veáis un poco la pinta que tiene. En este caso, el examen de 175 preguntas, 2 se dejaron sin contestar, 138 se acertaron, 35 se fallaron. Aquí tendría la curva de los resultados de toda la comunidad. En mi caso, con un 163 estaría en el percentil 93, ¿de acuerdo? Por aquí. Aquí tendría el examen para ir poco a poco, pues ir revisando en miniatura cada una de las preguntas y viendo cuál es la acertada y cuál es la fallada. Y aquí en la parte inferior el desglose por asignaturas. De manera que yo puedo ir colocándome encima de cada una de estas barras y viendo dentro de la asignatura, por ejemplo, de endocrinología, las preguntas que han caído y haciendo una revisión de cada una de ellas. De nuevo, desde luego podría incluso desglosar esta parte y ver en concreto a qué tema dentro de la asignatura corresponde, y si pincho en cualquiera de ellas la vería pantalla completa y tendría aquí de nuevo la explicación de la pregunta y el vínculo en el texto a la zona en la que se ha desarrollado todo este concepto. De manera que, como veis, está todo muy interrelacionado, el texto y las preguntas, y es perfectamente viable estudiar haciendo muchos textos. Bueno, pues dentro de lo que hemos estado pudiendo ver de la plataforma, estas serían las herramientas principales. En el caso de los alumnos que sigan la metodología, pues como os comentaba, desde aquí se puede hacer un seguimiento de cada uno de los eventos que se van desarrollando día a día, y tendríamos un seguimiento fase a fase de cuál ha sido mi desempeño, y la plataforma de la inteligencia artificial iría con esos datos adaptando cada una de las fases para que el alumno consiguiera el máximo rendimiento a sus horas de trabajo. Volviendo a la presentación, lo último que me queda comentaros es que os animéis a probar la plataforma. Tenéis desde la landing el acceso a poder hacer una demo de PROMIR para que veáis toda la potencia que tiene y todas las posibilidades que os pueden ofrecer. Solamente me queda deciros que si queréis conseguir resultados diferentes, habría que plantearse de hacer las cosas diferentes. Tenemos mucho éxito, la verdad, con los alumnos REMIR. Nos reportan que tienen muy buenos resultados, que han aumentado mucho el número de netas con nosotros. Nuestra metodología creemos que es muy eficiente, que os va a ayudar muchísimo a conseguir vuestro objetivo, y de verdad os animamos a que os vengáis a trabajar con nosotros. Estaremos acompañándoos y ayudándoos en todo lo que necesitéis, y a vuestra disposición para todo lo que podáis necesitar y las dudas que os puedan surgir. Pues sin nada, no tengo ya nada más que añadir. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en otros webinars. Un saludo.